Hoy estamos con Noelia Rosada, concejala de Cultura y Deporte y responsable de Creativa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por que os intereséis por aquello que tengo que contaros. Y gracias por cedernos el espacio. Estamos en el Ayuntamiento, en la sede de Ciudadanos del Ayuntamiento. Yo te quería preguntar cómo te politizas tú personalmente, cómo pasas de ser abogada a ser política. Mira, yo siempre he tenido inquietudes de hacer cosas, de cambiar cosas, y los dos partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, yo veía que el interés que tenían era mantenerse ellos mismos y salvar sus puestos de trabajo, pero que había reformas necesarias en España que no llevaban a cabo. Fundamentalmente, la que más me importaba es que veía que la ley electoral favorece que 100.000 personas que viven en el País Vasco condicionen la política de todo un país. Y yo creía que la ley electoral había que cambiarla. Y yo he visto cómo tradicionalmente estos 40 años Partido Popular y Partido Socialista se han ido alternando en el poder, apoyándose en estos partidos nacionalistas, que lo que quieren es separarse de España, en detrimento de otras comunidades autónomas, pues como Andalucía, por ejemplo, que siempre somos leales, que siempre estamos trabajando y que nunca... Y ellos van recibiendo siempre privilegios fiscales, privilegios de infraestructuras, privilegios en todos los sentidos, y luego son comunidades con una renta per cápita más desarrollada gracias a que estos dos partidos políticos les han ido favoreciendo durante 40 años. Esa inquietud fue la que me llevó a dar salto en la política, y luego la intención de mejorar cosas que creo que hay que mejorarse desde la sociedad civil, no desde los políticos tradicionales, y me explico. Cuando hay políticos en los dos partidos, PP y PSOE, que desde la carrera ya estaban en política y que no tienen absolutamente nada de vida laboral, a mí me gustaría saber qué nos van a aportar al resto de ciudadanos que pagamos autónomos, que tenemos que presentarnos a una entrevista de trabajo o que tenemos que gestionar una pyme. Yo creo que hay que tener vida laboral propia, anterior y luego posterior a la que volver. Y estos partidos lo que fomentan es el profesionalismo de sus propios afiliados, de modo que luego son personas que son profesionales de la política que no tienen otra cosa que hacer, pero lo peor, no tienen experiencia en la vida profesional para aportarnos nada, no son perfiles cualificados. Por lo tanto, yo entiendo la política de esta otra manera, como la entiende Ciudadanos, y por eso encontré aquí el partido en el que yo podía devolverle a la sociedad pues, esa formación que he ido adquiriendo, de carácter práctico sobre todo, y sobre todo las ganas de cambiar las cosas. Yo creo que España tiene un potencial tremendo y que los dos partidos mayoritarios solamente están mirando por su bienestar, por su supervivencia, pero no porque las cosas cambien realmente. ¿Ya que querías una política donde los políticos no trabajen de ser políticos, sino que tengan otro trabajo? Eso también lo propone Podemos, en ese sentido tener cosas en común, ¿no? Bueno, es que es lógico que los partidos podamos coincidir o tener cosas en común con Podemos o con Vox, pero que coincidamos en algún matiz no significa que luego tengamos un ideario que sea, por ejemplo, posible de compatibilizar en un gobierno. Y nosotros, precisamente, los extremos, huimos de ellos como la pólvora, nos da igual que sean a un lado y a otro. Mira, Podemos es cierto que tienen esa filosofía, pero luego yo a veces tengo la sensación que no han salido de la cafetería de la universidad. A mí me da la sensación muchas veces que las cosas que proponen son la típica conversación que tienes en una cafetería de la universidad, muy idealista, pero que luego llevado a la práctica o no es factible o ni siquiera cuando ellos han gobernado lo han llevado a cabo. Y me estoy acordando ahora de Iglesias pasando de su apartamento en Vallecas a su casoplón, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, ¿no? Creo que criticaban muchas cosas que ahora ellos están haciendo o que están incurriendo. Y luego muchas veces es un populismo. Yo presumo de decirle siempre la verdad a la gente. Cuando algo no es posible se lo digo. Podemos muchas veces hacer propuestas que saben que son imposibles y aún así creo que juegan con la necesidad de la gente de creer que son viables y no son viables. Eso es el populismo y los populismos son muy peligrosos. ¿Qué opinión tienes de la gente que está descontenta con la política?
Las comprendo perfectamente. De hecho, cuando yo entré en política, nadie de mi familia lo entendía, porque entrar en política es peyorativo. A mí me preguntaron que por qué, que qué necesidad tenía. Mi familia estaba completamente en contra de que yo entrara en política. Es la imagen que tienen y es precisamente los partidos PP y PSOE que han convertido la política en verdaderas agencias de colocación, en mantenerse ellos mismos. Cuando ponen a una persona, esa persona va adquiriendo cargos distintos, sucesivos, tenga una formación para ellos a lo largo de toda una vida. Pues evidentemente es normal que los ciudadanos desconfíen. Es normal, por eso, precisamente, pensar que hace falta una saga de políticos diferentes, que vengan de la sociedad civil, que tengan trabajos de donde venir y a donde volver, que tengan formación. Para mí la formación es muy importante, es importantísimo. Y luego que tengan una forma de hacer política que no sea ni populista ni peligrosa, porque hay algunos mensajes que son muy peligrosos. Yo creo que una política moderada, tranquila, desde la gestión. Mira, la gestión no suele ser ir al hígado de las cosas, es mucho más fácil, ir a los sentimientos es más sencillo, pero no es lo que los ciudadanos necesitan. Los ciudadanos lo que necesitan no es que les que pongamos en pie de guerra con las emociones o que les creemos conflictos, España nos roba, ese tipo de cosas que son mentira. Además, lo que necesitan es una buena gestión de sus recursos, que al final los impuestos lo que necesitan es que los invirtamos en cuestiones pues que no les generen tener que pagar más impuestos y que además les mejore su calidad de vida. Mira, en lo local, por ejemplo, en lo local, ¿qué quieren los ciudadanos? Pues quieren unos servicios públicos adecuados, un transporte de autobús con frecuencia, quieren que sus hijos cuando terminen de salir por la noche tengan un autobús que coger, quieren que su barrio esté limpio o razonablemente limpio, aunque yo soy de que el ayuntamiento tiene que poner todo de su parte para que mejore el servicio de limpieza, pero también los ciudadanos tenemos que colaborar en mantener nuestros barrios limpios. Quieren que, pues que haya infraestructuras deportivas para poder, cuando terminas de trabajar o de estudiar, ir a hacer deporte. Málaga es un gran gimnasio al aire libre, pero no todo va a ser correr o todo va a ser andar, también habrá que hacer pabellones. Ese tipo de cosas tenemos que gestionarlas y tenemos que dar el mejor servicio público posible al menor coste. Porque claro, es muy fácil decir que vas a construir 10.000 viviendas, como ha dicho el PSOE, sabiendo que es mentira, porque yo me he reunido con la Asociación de Constructores y me ha explicado que es imposible absolutamente hacer eso. Y es más, te doy la clave, como abogada que soy, la prueba de que eso es imposible. En ninguna ciudad que ha gobernado el Partido Socialista ha hecho 10.000 viviendas. Peor aún, cuando gobernaban la Junta de Andalucía, que tenían la competencia de hacer viviendas, en los 40 años hicieron 50. Entonces, mentir a los ciudadanos, es muy fácil, pero después, al final, no le está solucionando la vida a los ciudadanos. Yo huyo de esa política, de la política del humo, de la política de las infografías, de empezar a sacar ahora dibujos de cómo va a quedar el Guadalmedina cuando llevamos décadas con el Guadalmedina hecho un desastre. ¿Quién se cree que el Partido Popular va a arreglar ahora el Guadalmedina si el alcalde lleva 22 años siendo alcalde y el Guadalmedina sigue abandonado? ¿De verdad alguien se cree que porque nos saquen una infografía ahora es que eso se va a solucionar? Hay que decirle la verdad a la gente. Y cuando un servicio es muy caro, hay que explicárselo, hay que decirle, esto no se hace porque es muy caro y tendríamos que subir los impuestos. Yo soy de esa política de la gestión que muchas veces no despierta grandes titulares, pero que de verdad es la que necesita la gente. Hablaba gente de mensajes peligrosos. ¿A qué mensajes te refieres? Bueno, pues a los de los extremos, tanto a Podemos como a Vox, creo que generan mensajes peligrosos. Vox alienta muchas veces la fobia contra la inmigración o algunos mensajes que creo que no son para nada, no van en el buen camino en absoluto, y Podemos, creo que está generando una campaña de odio contra el sexo masculino, sinceramente, está generando, en su ánimo, que eso todos lo compartimos, de que la mujer y el hombre sean iguales, han cruzado varias líneas, no te digo una, sino varias, la ley del sí es sí y varias líneas, y ahora mismo creo que los hombres es a quien hay que proteger, de verdad, porque les veo en inferioridad de condiciones en muchísimas cosas. Y Podemos está cruzando unas líneas que creo que son muy peligrosas en su demagogia, de verdad que lo creo. ¿Y no es igual de peligroso hablar de gobierno ilegítimo, como creo haber escuchado de Inés Arrimadas? ¿De gobierno ilegítimo en cuanto a quién? A Pedro
Bueno, eso se hablaba de gobierno ilegítimo. ¿A Inés Arrimadas de gobierno ilegítimo? No. Otra cosa es que nosotros consideremos que gobernar con los cachorros de los etarras sea una barbaridad. Gobernar con Otegi es una barbaridad. Los indultos a todos los presos de la independencia de Cataluña es una barbaridad. Eso es gobernar a toda costa, a pesar de que tengas que cruzar todas las líneas rojas. Y yo, por ejemplo, no estoy dispuesta a cruzar líneas que lo que van a hacer es destruir España. ¿Qué valoración tienes sobre la situación actual de tu partido? Estamos pasando un muy mal momento ahora mismo en cuanto a las encuestas electorales. Creo que los errores que hayamos podido cometer, que creo que el error más grande del que se nos acusa es no haber pactado con Pedro Sánchez cuando dijimos toda la campaña que no lo íbamos a hacer. Y sin embargo, otros partidos en los que han salido tramas corruptas de financiación como los ERES, como los 3%, etcétera, pues no sufren esa penalización que estamos sufriendo nosotros, porque nuestro votante es muy exigente. Nuestro votante confió en nosotros y cuando rompes esa confianza cuesta mucho recuperarla, y en eso estamos trabajando duro para demostrarles que España necesita un partido de centro, un partido liberal, un partido que no le condicionen ni la religión ni el odio a nadie, sino que se dedica a gestionar un árbitro entre los dos partidos tradicionales que les obliga a hacer las reformas que este país necesita y a no depender de los extremos, ni de partidos que quieren romper España, ni de partidos que están llamando a la ultraderecha, como es Vox. ¿Puede que su votante vea en PP y Vox partidos iguales que Ciudadanos y con más fuerza? Nuestro votante que vea, perdona, a Vox como una alternativa a Ciudadanos con mucho más fuerza. Bueno, Vox es un partido radicalmente distinto a Ciudadanos. De hecho, Vox es el ala derecha del PP. Por lo tanto, no tiene nada que ver con Ciudadanos, que somos de centro y somos liberales. En lo que sí que creo que hemos dejado que Vox se quede como único defensor de banderas que eran nuestras, de Ciudadanos, en las que podemos estar de acuerdo, y ellos las están llevando al populismo, a la demagogia y al populismo. No creo que nuestro votante sabe discernir perfectamente lo que es Ciudadanos y lo que es Vox. El problema está en que Vox todavía no ha demostrado nada o no ha gobernado, y en los sitios en los que está gobernando ya está bajando Vox. Pensad en Castilla y León, teníamos a Igea, un médico reputado de Ciudadanos. El gobierno, bueno, se provocaron elecciones innecesariamente para echar a Ciudadanos del gobierno en plena pandemia, cuando teníamos el vicepresidente era precisamente un médico, y se sustituyó por un gobierno de Vox. Bueno, pues ahí están los resultados de cómo les va, que no les va para nada bien. Es decir, Vox tiene ahora mismo el beneplácito de no haber demostrado quiénes son verdaderamente, de no haberse quitado la careta. Estoy convencida que cuando se la quiten, ese voto, que es el voto muchas veces del esperar algo nuevo, de que los partidos me han decepcionado y quiero algo nuevo, estoy convencida que volverá a partidos mucho más sensatos. Y también te digo que nuestro votante es un votante al que cada elección hay que convencer de la gestión que hemos llevado a cabo. Y es curioso porque jamás nos achacan errores de gestión, nunca. Nunca he escuchado decir, oye, ¿cómo os equivocasteis en Andalucía haciendo la ley de la infancia, por ejemplo? No, lo que he visto siempre es una caza desesperada del PP porque nuestros consejeros fichen por ellos. Siempre he visto eso, con lo cual el talento humano y los recursos en nuestro partido están, y la profesionalidad está sobradamente acreditada. Ahora lo que hace falta es recuperar esa conciencia de que hace falta un partido árbitro entre PP y PSOE que no sean los extremos. Desde hace varios meses, desde el PP aquí en Málaga, os hablan os critican por haber hecho un giro en vuestra política, os hablan de que habéis sido desleales en vuestras votaciones en los consistorios. ¿Qué decisiones? Mira, yo desde el primer día que estuve formando parte del gobierno del Ayuntamiento de Málaga, las cuestiones con las que no estaba de acuerdo las dije, porque somos dos partidos distintos y es imposible que estemos de acuerdo en todo. Hicimos un documento de los proyectos que queríamos llevar a cabo en la ciudad. Pero luego hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo y las he dicho desde el primer momento. ¿Cómo crees que voy a poder estar de acuerdo cuando estalla la guerra? Putin invade Ucrania, ¿vale? Invade Ucrania.
Y yo digo abiertamente que se acabó que nuestro Museo Ruso siga mandando el dinero correspondiente a las exposiciones del Museo Ruso y por parte de la Torre no lo tiene claro y me dice que hay que esperar. Pues ¿a qué hay que esperar? A nada, pues lo dije y evidentemente eso pues fue un enfado. Cuando en el Astoria aparecen tumbas romanas, por parte de Urbanismo y de la Torre se quería, bueno, no tiene importancia, dijo, no tienen importancia los restos que han aparecido. Pues para mí el patrimonio, cada vez que aparece el patrimonio en nuestra ciudad es un tesoro, no es un hándicap. Y entonces tirar una Astoria para levantar otro, no me parece desde luego el modelo que quiero de ciudad, sobre todo si hay restos arqueológicos romanos y de todas las civilizaciones ahí. Pues evidentemente tengo que poner el grito en el cielo, ¿no? Porque es que yo creo... la Torre del Puerto. Yo la Torre del Puerto, la Torre del Puerto es una cuestión en la que inicialmente cuando llego al gobierno es verdad que todavía había escasez de oferta hotelera, de hoteles de 4 y 5 estrellas, pero es que como es un proyecto que lleva tantísimo tiempo, bueno, pues es que al final la oferta hotelera ha ido avanzando, se hacen las torres de Martiricos y me he reunido con todas las voces acreditadas, el Colegio de Arquitectos, con gente de Defensora del Patrimonio, me he reunido con todo el mundo y al final me he dado cuenta que qué necesidad hay de hipotecar el paisaje de nuestra bahía con un mamotreto ahí, que no hay necesidad y que no hay nada... que las cosas que podrían ser beneficios de poner una torre en el puerto tienen muchísimo más inconvenientes que beneficios. Oiga, pónganla ustedes en cualquier otra parcela de la ciudad, déjenme libre la bahía. Yo no os voy a hipotecar a los jóvenes el paisaje que vais a ver en el futuro. Ya bastantes torres tenemos que creo que fueron un error espeluznante de los años 70. Y además las torres de Martirico quizá nos han hecho ver un poco el impacto que eso puede tener. ¿Eso significa que yo no esté de acuerdo con ninguna torre en la ciudad? No, habrá zonas que el urbanismo esté precisamente en altura, en Teatinos, por ejemplo, en las que las torres no son un elemento tan discordante, pero ¿de verdad ahí al lado de la farola hay que poner ese elemento? Pues creo que no, sinceramente, y he evolucionado en ese planteamiento. Además, ante los intereses de un fondo catarí y los intereses de los malagueños, créanme que mi responsabilidad son los intereses de los malagueños. Te puedo hablar, por ejemplo, del eje litoral. Cuando el alcalde me habló del eje litoral, yo le dije, pero por Dios, alcalde, si tenemos la ciudad empantanada con el metro 10 años, ¿cómo le vamos a levantar a la gente ahora desde todo el Paseo de los Curas hasta Vialia para soterrar el tráfico? Bueno, pues se lo dije y me dijo, no te preocupes. Mira, cada vez que veo lo del eje litoral pienso 3 cuestiones. La primera, los coches son un problema que tenemos todavía hoy en día, pero que va a dejar de ser un problema en el futuro porque la evolución tiene que ser que los coches no accedan al centro de las ciudades. Primero, porque nos lo exige Bruselas. Segundo, porque los jóvenes os sacáis cada vez menos el carnet de conducir. Compartís vehículos, tenéis patinete, tenéis bicicletas. Es otra forma de moverse. Lo que tenemos es que apostar por un sistema de metro y de cercanías potente que vaya tanto hasta el PTA como a Cártama, como al Hospital Civil, como a todo el eje del este. Es decir, que llegue a la Malagueta, que llegue a Pedregalejo, que llegue al Palo, que llegue a La Cala y que termine en Rincón de la Victoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después autobuses lanzaderas con mucha más frecuencia de la que tienen ahora, que conecten zonas como Gibralfaro, como el Limonar, como todas las zonas que han quedado un poco más en la parte de arriba sin conectar, con autobuses híbridos o eléctricos, que si tú quieres que la gente vaya en autobús, tienes que darles frecuencias adecuadas y tienes que darles autobuses nuevos, con su aire acondicionado, que sea un método de transporte agradable, ¿no? Que no sea una odisea ir en el autobús. Eso es lo que tenemos que reforzar. No soterrar los coches en el centro de Málaga, es que los coches tenemos que intentar evitar que entren al centro de Málaga. Y el ejemplo ha estado esta Semana Santa. 2 millones de viajeros o de usuarios han utilizado el cercanías, el tren, el metro y el autobús. Y los coches se han quedado en casa. Ese es el futuro. Bueno, pues de la Torre quiere arreglar un problema de hace 20 años con ahora, y es que ahora ya ese problema está desfasado y nos va a hipotecar a todos. Vamos a meter esa barbaridad de millones que va a costar esa obra, vamos a introducirla en el tren, en el cercanías, en el metro y en mejorar nuestra línea de autobuses. Pues claro que estoy en desacuerdo con el eje litoral, se lo dije a él y se lo tengo que decir públicamente. No significa que yo, por estar al final del mandato, haya cosas, en resumen lo que te quería decir, que estoy diciendo que estoy en desacuerdo, es que estuve desde el primer día.
Desde el primer día yo dije que la Invisible había que desalojarla, que es un edificio ocupado, que nos ha costado a todos los malagueños 4 millones de euros y que es inseguro, insalubre, que no tienen agua, que no tienen luz y que están dando allí fiestas. Y que ese edificio hay que desalojarlo, hay que rehabilitarlo y posteriormente darle un uso cultural adecuado. Bueno, pues lo dije desde el primer día, pero parece ser que de la Torre me dijo que sí, que lo íbamos a desalojar, pero para que me callara y formara gobierno con él. Pero después he ido viendo cómo no se ha ido haciendo y claro que tengo que levantar la voz y decirlo, porque somos dos partidos distintos, que en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, pero en otras es imposible que estemos de acuerdo. Y el modelo de ciudad que tenemos ambos es distinto. Yo tengo un modelo de preservación del patrimonio, de recuperar la ciudad fenicia que hay en Cerro del Villar, y de la Torre llevaba 22 años sin tocar esos terrenos. A mí me gustaría invertir muchísimo en la Alcazaba y en Gibralfaro, conectar la comunicación entre la Alcazaba y el Gibralfaro, que estaba y se perdió por una valla que hicieron los franceses. Bueno, volver a hacer nuevas excavaciones que afloren más patrimonio. Muchísimas cosas. Y aquí el patrimonio en la ciudad, cada vez que aparece una piedra, se considera un hándicap, no un tesoro. Bueno, pues tenemos una visión distinta de la ciudad. Quien pacte con Ciudadanos el próximo mandato tendrá, por ejemplo, que comprometerse a suprimir la plusvalía cuando alguien hereda. Cuando alguien hereda, sus padres ya han pagado muchísimos impuestos por esa vivienda. No es de recibo que los herederos no se puedan quedar con la vivienda de los padres porque tienen que pagar la plusvalía. Ese impuesto es confiscatorio, está triplicado y hay que eliminarlo. Bueno, pues es algo que también tenía pactado con el PP y que no han llevado a cabo. Pues tendré que decirlo, oiga, es que usted pactó conmigo eliminar la plusvalía y no lo ha llevado a cabo. Y una serie de cuestiones que creo que la ciudad necesita. Hay que aportar, mira, Málaga va muy bien en el sentido de que es una ciudad en la que todo el mundo quiere visitar y todo el mundo quiere invertir, pero Málaga también tiene que ir bien para los ciudadanos de aquí. Y ahora mismo os veo a los jóvenes y realmente tenéis muy complicado emanciparos y iniciar un proceso vital. No se construyen las viviendas que se necesitan. Entonces, habrá que poner sobre la mesa soluciones para que se construyan esas viviendas. Y claro, entre el Partido Socialista que dice que va a construir 10.000 viviendas, pero no dice cómo, ni lo ha hecho en ningún sitio, y el Partido Popular que dice, no, yo voy a construir 8.000, pero que tampoco lo ha hecho hasta ahora y tampoco explica cómo, yo propongo cuestiones de gestión. Me fijo en qué ciudades españolas están haciendo las cosas y cómo, y digo, hay que liberalizar suelo. Los planes tienen que ser mucho más breves, hay que agilizar los trámites de urbanismo, hay que poner suelo dotacional a disposición del ayuntamiento y de los constructores para que se hagan viviendas de VPO. Hay que aprobar la licencia de obras por fases, hay que construir muchísima VPO. Hay que fomentar los incentivos y las bonificaciones para que a los propietarios les sea más rentable sacar una vivienda al alquiler de larga duración que dedicarlo al alquiler vacacional. Propongo cosas concretas, cosas que se pueden estudiar técnicamente. No hago un brindis al sol de voy a construir, no entro en una guerra de cifras. Creo que Málaga, el principal problema con el que se enfrenta ahora mismo es la vivienda y que los jóvenes no tenéis una solución habitacional para emprender vuestros proyectos vitales. Y eso tendrá que venir alguien que no lleve 22 años a impulsarlo, porque de alguien que lleva 22 años ya sabemos lo que podemos esperar. Me ha resuelto esta pregunta, Gemma. La resolución del problema de la vivienda puede pasar por aplicar la ley de vivienda, si es que finalmente empezó la obra. Nosotros no somos partidarios de poner topes ni de poner límites al precio de alquiler, porque en otras ciudades en las que se ha puesto, lo único que ha hecho es aumentar el mercado negro y encarecerlo. Vamos a ver, hay que abordar este problema con seriedad y donde ya han fracasado estas propuestas, no imitarlas. La vivienda evidentemente es un derecho constitucional, pero y es una cuestión muy sencilla, sé que son matemáticas. Si hay menos viviendas de las que se necesitan, suben los precios. Pues la solución es sencillísima, es hacer más viviendas. No es topar el precio de las que hay, porque entonces a lo que vas a llevar a la gente es a un mercado negro. Y seguirá el mismo problema y los propietarios que tengan viviendas dirán, uy, pues voy a subir corriendo el alquiler un 30% porque en los próximos 5 años no voy a poder tocarlo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, es una cuestión de pura matemática. Lo que tenemos es que ser capaces de construir muchísima vivienda y muchísima vivienda a precio razonable, no VPO a 200.000 euros. ¿Cómo se hace para que la VPO a un promotor le salga al mismo precio, haga un piso de 100.000 o un piso de 400? Por el suelo. Y ahí es donde estamos las administraciones. Es nuestra responsabilidad que los planes urbanísticos sean ágiles. Todo plan urbanístico tiene una obligación de llevar una reserva del 30% de suelo. Vamos a poner suelo a disposición de los promotores. Esa es nuestra obligación, pero no engañar a la gente.
La única solución es hacer vivienda y hacer vivienda a unos precios que tanto los jóvenes como cualquier... Bueno, es que ya los jóvenes, pero es que ya es que me da igual, es que una familia con los dos trabajando tampoco pueden pagar un piso. Yo soy la concejal del distrito de Teatinos, que es el distrito que más está expandiendo, y es un lugar maravilloso, con una demografía estupenda y unas avenidas enormes. Pero los precios de los pisos son muy elevados, se necesita más vivienda y a un precio que la gente pueda asumirlo, porque los precios de la vivienda están disparados con respecto a los salarios, y es un problema que tenemos que abordar cuanto antes. Decías antes que quien pacte con Ciudadanos tendrá que hacer ciertas cosas. ¿Deja la puerta abierta para estar con el PSOE? Sí. Desde el último congreso en el que tuvimos, por la dirección nueva de nuestro partido, Adrián Vázquez y Patricia Guas nos dijeron que podíamos pactar con aquellos formaciones políticas que consideramos mejor para el lugar donde nosotros estemos. Y nosotros vamos a poner, bueno, habrá que ver los datos de las elecciones, quién es la lista más votada, pero sobre todo políticas encima de la mesa. Mira, hay zonas o hay pueblos o hay municipios en España donde lleva gobernando un partido político muchos años, hay corrupción, hay casos, me está acordando ahora de Marbella, por ejemplo, ¿no?, que tienen un jaleo de, pues mi compañero Ángel, que se presenta allí, tiene que tener libertad para decidir si apoyar al PP con los casos de corrupción que tienen es la mejor salida para Marbella o no. Y esa libertad no la han dado a todos los municipios. Por lo tanto, yo pondré encima de la mesa políticas que quiero llevar a cabo y veremos a ver qué confluencias se pueden hacer o qué formación hacemos. Pero desde luego hay libertad. Ese socio preferente que teníamos en el 2019 ya no lo tenemos. ¿Esta nueva dirección del partido supone algo distinto a lo que Inés Arrimadas o es...? No, son cosas distintas. Inés Arrimadas va a seguir siendo nuestra portavoz en el Congreso, es la línea política, y Adrián es quien nos organiza internamente y marca un poco las directrices hacia dónde va Ciudadanos. Son cuestiones distintas, lo orgánico separado de lo representativo o político. Pero el proyecto político a nivel ideológico sigue siendo el mismo. Sí, por supuesto. Nosotros aprobamos una serie de, una ponencia de estrategia. Yo precisamente era miembro como vocal de la ponencia de estrategia del partido a nivel nacional y pudimos ir viendo cuáles son los pilares ideológicos que nos sustentan, que son los que siempre nos han sustentado, lógicamente haciendo pues las adecuaciones al paso del tiempo que tenemos que hacer. ¿Qué crees que puede ocurrir si el 29 de mayo sale un gobierno, sale un gobierno solitario del Partido Popular? No contemplo esa alternativa. Yo trabajo todos los días para que Ciudadanos sea decisivo en el gobierno de Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga, y espero que los ciudadanos ese trabajo que he llevado a cabo estos 4 años me lo devuelvan en forma de confianza. No contemplo para nada esa alternativa. Sin embargo, las encuestas dicen que gobernaría en solitario. Las encuestas marcan un ánimo concreto en un momento dado, que es cuando se lleva a cabo la pregunta, pero la verdadera encuesta es el día de las elecciones, cuando tienes que ir con tu DNI de verdad reflexionar a quién le das tu confianza. Y como digo, yo levanto la persiana todos los días para que el trabajo sea lo que me juzgue. Perfecto. Ahora me gustaría hacer una especie de juego con todos los entrevistados, donde yo te lanzo nombres de políticos y tú me los valoras con una frase, aproximadamente. Tu antiguo jefe, Albert Rivera. Es que no me sale el adjetivo que quiero decir. Pero Albert tenía una fuerza y un atractivo personal, en cuanto, no personal físico, sino personal ideológico, que era imposible no hablar con él un rato y que no te captara. Era una persona de verdad muy no me sale el adjetivo, Ale. Magnético, gracias. No me salía, perdóname. Es una persona, es muy magnético. Albert Rivera fue campeón de debate cuando era un estudiante todavía. Y es una persona que, de verdad, charlar con él 5 minutos y no sentir esa atracción en cuanto a lo intelectual que tiene es imposible. Es una persona muy magnética. Inés Arrimadas para mí es una mujer admirable. Ha sabido estar a las duras y a las maduras. Pedro Sánchez es un ilusionista
se saca de la chistera conejos que todos sabemos que tienen un truco explicado después. Dani Pérez es un eterno aspirante a sustituir a De la Torre y que creo que no lo va a conseguir. Representa todo aquello que no me gusta de la política, que es populismo, populismo y voto cautivo. Juanma Moreno. Pues Juanma Moreno es un político que trata de cubrir, como se dice en baloncesto, todas las posiciones, y si estás defendiendo al pívot no puedes defender al base. Él intenta abarcar el centro para eliminar a Ciudadanos y abarcar la derecha para eliminar a Vox, y quien mucho abarca poco agarra. Edmundo Val es un magnífico jurista y una bellísima persona que creo que llevó un enfado personal a un enfrentamiento político, pero tiene todo mi respeto como compañero del partido y siempre me ha ayudado muchísimo. ¿No cree que hay dos modelos entre Inés y...? No, siempre han sido un único modelo, que creo que en un momento dado Edmundo, no creo que haya otro modelo, de verdad creo que es el mismo. Lo que pasa que Edmundo creo que se llevó un enfado personal a un enfrentamiento político, y creo que se equivocó en el tiempo y en la propuesta. Pablo Casado. Pablo Casado es un cachorro del partido, y la falta de formación y el no haber vivido la vida fuera de la política ha hecho que termine como ha terminado. Ayuso. Pues Ayuso es una política que tiene detrás a Miguel Ángel Rodríguez, que es un gran estratega. Francisco de la Torre. Francisco de la Torre es el alcalde más longevo de España y responsable de algunas cosas que en Málaga se han hecho muy bien, pero creo que tiene que ser... Bueno, te voy a dar una frase mejor. Paco de la Torre es un magnífico embajador de Málaga y un pésimo gestor de Málaga. La última y la más difícil, Noelia Losada. Noelia Losada es una abogada que durante unos años quiere mejorar las cosas de su ciudad. Pues muchas gracias y suerte para los municipales. Muchas gracias.